ya. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, me va el color. La idea de este programa comenzó hace un tiempito atrás. En verdad, Gustavo Teres me informaba a través de un WhatsApp que las profesoras, las intérpretes de lengua de señas estaban en un conflicto gremial por el cobro de haberes y demás. Y entonces le dije a Gustavo, ¿tenés alguna profe que no sea de Rosario? Así las invito, así la invito y charlamos y me cuenta cómo es, que siempre me llamó la atención. Con mucho gusto en este programa especial, y gracias a Gustavo por la producción, recibo a quien está a la derecha de su pantalla, a la izquierda mía, Julieta De Paoli. Es profesora de Educación Especial para Personas Sordas e Hipoacúsicas e intérprete de lengua de señas argentinas. A la derecha de Julieta está la profesora Elizabeth Merlo. Trabaja en establecimientos educativos de Rosario y Villa Gobernador Galvez y, al igual que Julieta, es profesora de Educación Especial para Personas Sordas e Hipoacúsicas y también intérprete de lengua de señas argentinas. Chicas, muchísimas gracias, profesora, muchísimas gracias por haber venido, por dedicarnos estos minutitos. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos invitado y por dar repercusión a la situación que estamos viviendo en este momento. ¿Me querés contar de eso, cómo está la situación hoy en día? ¿Cuál fue el reclamo original y si en algo se avanzó? Bueno, quizás sea bueno recapitular un poquito para que la gente entienda un poco cuál es nuestra situación. Somos un grupo de intérpretes de lengua de señas argentina que estamos trabajando en dos instituciones públicas, instituciones de nivel superior. En una empezamos en el año 2008, que es el Instituto Superior del Profesorado número 16, en la carrera justamente de Educación Especial para Personas Sordas y Hipoacúsicas. Allí se fueron inscribiendo distintas personas sordas, por lo cual era necesario que contaran con intérpretes. Claro. O sea que ahí iniciamos el trabajo en el 2008. Y luego en el 2012 se inició en el ISET número 18 en la carrera de fotografía. Porque bueno, por suerte, ¿no?, con el conocimiento masivo de la accesibilidad y de los nuevos derechos de las personas con discapacidad, las personas sordas han podido acceder a nuevos niveles. Pero bueno, para que esa accesibilidad sea completa, realmente necesitan del intérprete de lengua de señas para poder estar incluidos realmente dentro de una clase, para poder entender lo que los profesores van explicando, contando, haciendo, para poder realizar sus prácticas. Y en eso básicamente consiste nuestra función. Lo que ha sucedido es que año a año las cuestiones laborales se han ido complicando. Nuestras horas funcionan con lo que se denomina horas a término. A ver. Quiere decir que se dan de alta el sistema educativo en lo que son los registros del Ministerio, el 1 de abril de cada año, y esas horas tienen fecha de vencimiento. O sea que ese paquete cae el 31 de marzo del año siguiente. Cuando el Ministerio comprueba que las personas sordas siguen estudiando, que hay nuevos inscriptos, etcétera, sí, etcétera, vuelve a otorgar las horas y se vuelven a cargar al sistema. Es decir, cuando el Ministerio comprueba que tiene sentido que haya un intérprete exactamente. trabajando. Eso originariamente era un trámite burocrático que demoraba 2, 3 meses más tardar. Por decir, en junio quizás empezábamos a cobrar y nos pagaban retroactivamente abril, mayo y junio. Sí. Año a año eso se empezó a postergar. Ya entramos en crisis bastante seria el año pasado, que nos encontramos en el mes de noviembre percibiendo por primera vez el salario, y no fue retroactivo, fue solamente al mes de octubre, por lo cual tuvimos que seguir con todos los reclamos administrativos. Este año nos pagan ese retroactivo, sí, en el mes de mayo, pero en negro y con impuesto a las ganancias. O sea que bueno, ya vimos bastante menoscabados nuestros derechos, ¿no?, como trabajadoras. Claro, y sin recibo de sueldo, y sin antigüedad, y sin los aportes correspondientes. Y con valores históricos, imagino. Terriblemente. Y con un injusto impuesto a las ganancias que no correspondía. Sí. Dada esta situación, nos planteamos seriamente si continuar o no nuevamente apostar a este tipo de trabajos, y la realidad es que hay muchas personas sordas involucradas y bueno, se ponen en juego otras cuestiones. Sí. De las direcciones de ambas instituciones nos dijeron que las horas estaban otorgadas, ya que se sabía que se iban a otorgar tempranamente en el mes de abril. Pasó abril, pasó mayo, pasó junio. En junio, visto y considerando que no teníamos mayores novedades, empezamos nuevamente nuestros reclamos.
Y así nos encontramos ya ingresando al mes de diciembre sin haber percibido un solo peso de todos los meses trabajados hasta el día de hoy y sin mayores promesas de solución, que es lo más preocupante, ¿no? Completo lo de la profesora Julieta de Paoli, es del Granadero Baigorria, es idónea en lo que hace a intérprete de lengua de señas argentinas, porque en Santa Fe no existe la carrera. Si bien yo encontré que hay un lugar donde se dicta un curso de forma privada, no existe como tal, es idónea. Trabaja en la Escuela 16 de Rosario y en la Escuela Especial 2065 de Carcarañá. Tuvo que dejar su trabajo por falta de pago de haberes, como recién nos lo comentó. Por su parte, Elizabeth Merlo, vamos a preguntarle a Elizabeth. ¿Te parece, Elizabeth? Así. Qué bárbaro, qué bárbaro. Comienzo diciéndote y preguntándote lo siguiente, Elizabeth. Gracias por haber venido. Muchas gracias en serio. por la invitación. En Argentina, según las estadísticas, siempre están desconfiables en nuestro país. Hay cerca de 1 millón o más de 1 millón de personas sordas o hipoacúsicas. Es decir, que hay una necesidad. Mi pregunta puede sonar tonta, pero fue la que me hice cuando sabía que ustedes venían hoy. ¿Y antes quién enseñaba? Bueno, la educación de las personas sordas en realidad ha pasado por muchas etapas. En la antigüedad, digamos, nosotros siempre diferenciamos, la educación de las personas sordas se diferencia entre en un modelo médico y en un modelo social, en un modelo antropológico, ¿no? Dale. Desde el modelo médico se consideraba a las personas como incapaces de aprender. Había hasta palabras, digamos, como llamar imbéciles a cualquier persona que tuviese una discapacidad y, digamos, en los principios Mira vos. ya se los diferenciaba en centros de salud, no estaban vistas como personas que pudieran tener una educación. Entonces directamente no había nadie que les enseñara. Cuando esas personas comienzan a tener una educación, primero empiezan a ser todas las personas con discapacidades diferentes, digamos, no solamente personas sordas. Después de esa educación se diferencia entre personas sordas, personas ciegas, personas con discapacidad mental. Sí. Y en cuanto a la educación de las personas sordas, ha habido un momento bastante feo en la historia en donde, por un congreso que se da en Italia, se define que la educación de las personas sordas debía ser oralista. A ver. Esto significaba que no se podía utilizar la lengua de señas, que se considera la lengua de las personas sordas, es el idioma de las personas sordas. En ese momento se prohibió, en ese congreso no hubo personas sordas invitadas, o sea, no hubo participantes sordos, eran todas personas oyentes, y se decreta que la educación tiene que ser oralista. Entonces las personas sordas tenían que, sí o sí, aprender, como que el objetivo máximo era aprender a hablar con la boca, porque en este momento las personas sordas hablan con las manos y con la boca si tienen un tratamiento fonoaudiológico y una educación, ¿no? Espera, Elizabeth. Es decir, que para esa época de la educación del sordo hipocúsico o hipocúsico, el gran desafío era aprender a leer los labios, jamás se iba a enterar de nada. Claro, pasaban años en Oral, la digo, educación, ¿no? Sí, repitiendo palabras como pelota, pato, palabras que no les iban a servir. Que le eran fácil de leer. Sí, fácil, entre digamos, comillas, entre comillas, digamos, ¿no? Claro, porque había también castigos, ¿no? Había electricidad en los labios, había piletas con agua fría para las personas que no lograban los objetivos de la escuela, que era repetir palabras, digamos, el objetivo era ese, que pudiesen decir una palabra, que después no les iba a servir para la vida ni para una educación, ¿no? Porque el concepto era de que eran personas estúpidas. Claro, el concepto era que había que normalizar, que la norma eran las personas oyentes y las personas sordas tenían que adaptarse a eso y tenían que ser igual que las personas oyentes. Eso era lo que se buscaba, ¿no? La pregunta que sigue, primero vos, Elizabeth, y después Julieta, ¿por qué te inclinaste por esto? Bueno, en realidad no lo sé. Bueno, a mí me gusta el contalo idioma. por primera vez en tu vida. A mí dale. me gusta la lengua de señas. Sí, pero ¿desde cuándo? Desde que soy chiquita. No sé, desde que tenía 12 años, 13 a lo mejor.
No sé si he visto la lengua de señas en algún lado, Sí. porque por esto que yo te contaba de la educación, Sí. en el contacto con las personas sordas, cuando empiezan a Sí. recibir esta educación, en el contacto con las personas sordas empieza a surgir una lengua, como surgen las lenguas naturalmente, ¿no? Sí. Por eso acá hablamos el español, en Alemania hablan alemán y en Japón hablan japonés, porque va surgiendo en la comunidad y la lengua va cambiando. Cuando las personas sordas se encuentran, se crea la lengua de señas, surge la lengua de señas, va surgiendo. Por eso también es distinta en cada país, porque surge de la misma comunidad. Al día de hoy, la educación es en lengua de señas y es en forma oral en algunas materias, porque también hay fonoaudiología dentro de las escuelas. Y bueno, en esto de que las personas sordas puedan ser libres de utilizar su lengua y que exijan el derecho de tener una educación en su idioma, y por lo que estamos nosotras luchando también de que tengan intérprete, a lo mejor yo he visto cuando era chica en un colectivo o en la calle o en algún lado lengua de señas y empecé a aprender en una iglesia que estaba cerca de mi casa. Sí, sí. Había una profesora que enseñaba ad honorem, había llevar alimentos no perecederos porque ella tenía una hija sorda, y ahí empecé. Y después cuando fui más grande, ya a los 20 más o menos, recordé que de chica me gustaba ese idioma y comencé una educación formal en cuanto a la lengua de señas. Julieta, ¿y vos por qué? Mi historia es muy particular, yo siempre la cuento y por ahí no pintaba en el secundario para terminar siendo docente. Y las ¿Pintaba vueltas de para la qué? vida. Cuando yo estaba en quinto año estaba haciendo un curso de azafata, de auxiliar de a bordo. Sí. Y tenía que hacer transbordo en los colectivos de mi casa hasta el aeropuerto. Y uno de los últimos exámenes que me toca ir, me encuentro en la parada de colectivo con una persona ciega que estaba esperando para poder cruzar la calle Córdoba y Donado. Ujú. Y me acuerdo patente como que fue ayer, eran las 9 de la mañana, un caos pleno sábado de autos y nadie lo ayudaba a cruzar. Yo me di cuenta, como por primera vez en mi vida, teniendo 17 años, de que había mucha gente alrededor nuestro que necesitaba de nuestros servicios y que los ignorábamos por completo. La cuestión es que lo acompaño, lo ayudo a cruzar Córdoba, lo acompaño hasta su casa, que quedaba 4 cuadras para adentro. Me di cuenta de las dificultades en las veredas, de lo difícil que era para una persona con disminución visual poder moverse solo. Me di cuenta de cómo en la sociedad, cómo ignoramos a las personas que tienen otro tipo de movilidad. Y bueno, y a partir de ahí me empezó como a quedar eso haciendo ruido en la cabeza. Después veo en una revistita que estaban las distintas carreras y fue medio aleatorio. Vi ciegos, discapacitados intelectuales, sordos. Y dije, yo quiero hacer esto. Y me metí de lleno y bueno, cuando empecé a estudiar la carrera me sorprendí todo el tiempo porque nunca me imaginé el mundo que implicaba la comunidad de las personas sordas, la dimensión que tiene la lengua de señas, la dimensión que tiene el español como lengua extranjera desde lo escrito para las personas sordas. O sea, es un mundo fascinante, hay muchísimas cosas. Y por otro lado estudiaba en paralelo Derecho, por lo cual me nació un poco lo de la militancia, de poder hacer algo para asegurarles la accesibilidad a las personas sordas. Profesora Julia, leí en internet un mito que, a diferencia de lo que cree la mayoría de la gente, los sordos de nacimiento no son mudos. Sí, esto está ligado a lo que decía antes Elizabeth, de los distintos paradigmas que han surgido a lo largo de la historia. Desde el paradigma médico, cuando se pretendía que las personas sordas, para ser normales, pudieran hablar como nosotros, primaba esa idea. Desde ahí viene la idea de mudez, que al no poder hablar oralmente se les decía sordomudos. Con el cambio de paradigmas, viendo que que ellos tienen su propia lengua, que es la lengua de señas, o sea, la posibilidad de habla la tienen. Más allá de que después, con tratamientos fonoaudiológicos o en los casos de personas que puedan realizarse implantes cocleares, puedan habilitar la vía oral y puedan hablar oralmente, de por sí hablan a través de la lengua de señas. Por eso es como que el término correcto no es sordomudos, el término es personas con sordera o personas sordas. Elizabeth, y en el grupo de chicos, jóvenes o mayores con los cuales vos trabajás, ¿hay alguno o algunos que realmente hablen bien, que hayan sido sordos de nacimiento y han avanzado y han podido y hablan bien correctamente? En los institutos donde trabajamos, sí, hay personas sordas que eligen manejarse totalmente en lengua de señas. Hay otras personas que se desarrollan muy bien de forma oral. Sí. También depende de cada una de las personas.
A lo mejor Obvio. una persona puede desarrollarse muy bien, hablando muy bien, porque ha tenido tratamiento fonoaudiológico, porque a lo mejor no nació sordo, pero ha quedado sordo a los 2 Sí. o 3 años, en donde ya escuchó el idioma español, ya tiene una red conceptual en su mente Sí. del español. Bueno, por diversas razones, pero también depende de la característica de cada una de las personas elegir en qué lengua hablar, ¿no? Si hablar español o hablar lengua de señas. Entiendo. Se dice que en todas las profesiones, pero en los maestros y profesores en particular, hay ciertos momentos de dolor porque no se alcanza el objetivo deseado y hay ciertos momentos de gran alegría porque se alcanzan objetivos esperados e inesperados. ¿Cuáles son puntualmente en las escuelas especiales con personas sordas e hipacúsicas? Bueno, en realidad esa pregunta yo quisiera que la conteste Juli. Dale, Juli. Porque yo hace años que no estoy en la Está, docencia. perfecto. Estoy en interpretación En solamente. interpretación. Dale. Cambiamos con la Juli. Profe Juli. Cambiamos los roles. ¿Fui claro? Sí, fue claro. Y bueno, es la docencia en sí mismo. Esta Sí. es una pregunta muy Pero- abarcativa sí, para pero cualquier puntualmente, docente. ¿qué te duele? Uf. Lo que quizás indigna mucho es esto, Sí. es el desconcierto social o que se utilicen políticas, que se hable de inclusión cuando sabemos que después en lo fáctico, en lo práctico, es una mentira. A ver, que una cosa es lo que vos vivís con ellos dentro del aula y otra cuando Sí, le toca la es vida como diaria. Lo macro del sistema, que Sí. estamos rodeados de políticos o gente que está en cargos jerárquicos superiores que se dicen somos inclusivos, la accesibilidad, bla, 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 y lo usan como bandera política porque cuando tienen que hacer lo que tienen que hacer para asegurar esa accesibilidad es lo último. Porque no conviene hablar en Porque contra. no conviene económicamente tampoco, porque parece que, como lo que sucede con todos los grupos vulnerables, ¿no? Si el grupo no se hace fuerte y empieza a demandar, es más Sí. fácil excluirlo. El- Pero dentro sí. del aula y en sí mismo, yo pienso más en las satisfacciones, Dale. ¿no? Que, no sé, por eso uno elige esta profesión. Dale. En las miradas de los chicos, en el poder de la comunicación, a mí me fascina mucho esto, de que quizás con una seña o con un dibujo Sí. o con el recurso comunicativo que uno encuentra, niños que estaban privados de la comunicación, de golpe empiezan a soltarse y pueden expresar y pueden manifestar sus ideas y sus pensamientos como cualquiera de nosotros. Eso es como, son momentos maravillosos, ¿no? De las caritas de ellos cuando van entendiendo a otro y van sintiéndose parte del lugar. En cuanto a la comunicación, y bueno, y después lo que sucede hoy, que la mayoría de los niños con cualquier Sí. discapacidad están en las escuelas comunes. Entonces, muchas de las ¿Cómo, docentes cómo? especiales están integrados en escuelas comunes. Claro. Las Ujú. escuelas especiales han quedado como vacías. Nuestros cargos han ido mutando, de estar adentro de la escuela, trabajando con un grupo de 5 o 10 alumnos sordos, a empezar a recorrer muchas escuelas comunes donde están estos niños integrados. Ahí la cosa Sí. se empieza a dificultar, porque en cada una de estas escuelas comunes tiene que haber un proyecto específico de integración, tiene que haber muchas cuestiones resueltas en cuanto a la comunicación, Sí. en cuanto al programa ideal para que estos niños aprendan en igualdad de condiciones. Y ahí, bueno, es como que es un trabajo de hormiguita, que sobre fin de año, como nos pasa ahora, uno puede ir viendo cuán rico fue el camino para algún Sí. alumno y para otros cuántas trabas hubo, y bueno, nada, tomarlo como para tratar de mejorarlo el año siguiente. De las cosas que leí para charlar con ustedes con algún sentido en mis preguntas, hay una muy positiva y una que la descubrí y me dolió muchísimo. Vamos por la positiva. La contesta quien quiere. Está comprobado, según lo que leí, que los sordos o hipacúsicos desarrollan otros sentidos de una manera notable. Que sus ojos hablan como no hablan los ojos de aquellos que, entre comillas, nos creemos normales. ¿Lo han comprobado? ¿Querés responder vos? ¿Querés que responda yo? Y sí, esto aparte tiene su base científica. Desde las propias neurociencias se sabe que nuestros cerebros tienen este mecanismo de compensación, que cuando alguna Sí. área no se está desarrollando o no está habilitada, Sí. las demás áreas toman eso. En nuestra experiencia sabemos que es así, que una persona sorda de golpe después te cuenta millones de detalles de una situación que a lo mejor duró 5 minutos,
desde cómo las demás personas estábamos vestidas, hasta nuestros rasgos, hasta se dan cuenta de todo lo gestual, toda la impronta que nosotros tenemos en nuestros gestos, si estamos bien, si estamos tristes, si estamos alegres. Y después, en cuanto a la orientación, en cuanto a lo espacial, sus propios dibujos, los dibujos de la mayoría de los jóvenes y niños sordos son maravillosos en cuanto a detalles y en cuanto justamente al poder de comunicación que tienen. Elizabeth, esta es para Elizabeth, la intérprete. Vamos, Elizabeth es decir. Cuando no estudia como cualquiera de nosotros, los chicos se dan cuenta, uy, hoy vino sacada la profe porque está acelerada, más despacio, por favor, o no, realmente el profesionalismo hace que los chicos no se den cuenta. No, así como decía Julieta, se dan cuenta de todo. Porque estuvo desubicada la pregunta, no, porque se rieron las dos. No, es que justamente nos conocemos las dos y sabemos también de nuestros días. Como decía Julieta, se dan cuenta de todo, y más porque la lengua de señas es un idioma que pasa por el cuerpo. Entonces, al pasar por el cuerpo ya está la postura de cómo está una persona, de cómo te sentís, las expresiones van a cambiar, la fuerza que le pongas a la seña. Digamos, el intérprete o la intérprete siempre tiene que ser fiel a lo que está diciendo el interlocutor, ¿no? O la interlocutora. Si está enojada, si está alegre, si está pidiendo algo, si está queriendo convencer, si está hablando fuerte, si está hablando bajito, si es un secreto, un rumor, etcétera. Todo eso tiene que tener en cuenta la intérprete para ser fiel. Pero obviamente a veces se filtran cosas de nuestros sentimientos o del día en el que estamos. Yo trabajo en institutos terciarios. Sí. No estoy ya en escuela primaria, pero sí, nos dicen a veces, ¿vos estás bien hoy? ¿Te pasa algo? Y se dan cuenta. Podemos suponer varias cosas. El planteo es el siguiente, que en este momento no nos está viendo nadie. Puede pasar que no nos está viendo nadie. Puede pasar. Que en este momento no estén mirando mucha gente, que en este momento no estén mirando más o menos una cantidad de gente interesante o no. Pero puede pasar también que dentro de esa gente que supuestamente no está mirando, a algunos, como a cada uno de ustedes se les despertó en algún momento, diga, ya corto, bájame, así hago esta pregunta. Alguno o alguna se le despierta el hecho, qué bueno, che, me gustaría hacer eso. ¿A dónde voy? ¿Dónde busco? Para estudiar lengua de señas. Interpretación o... Bueno, acá en Rosario, como vos decías, la carrera de intérprete de lengua de señas no está. Acá en Rosario yo conozco 4 lugares. Sí. Uno es el Círculo Social, Cultural y Deportivo de Sordos. El otro es AXOR, que es la Asociación de Sordos de Rosario. Sí. Otro es ADAS, sin H, porque es Asociación de Artes y Señas. Y un instituto que hace poquito está en Rosario, que es Villa Soles, que es de Buenos Aires y ahora tiene sede acá. Esos son 4 lugares como para estudiar lengua de señas, que no es lo mismo que ser intérprete. Esto hay que tenerlo en cuenta. Una cosa es estudiar el idioma, como yo podría ir a una academia a estudiar inglés, estudio lengua de señas, y después hay que tener toda una formación paralela para poder ser intérprete de lengua de señas. Como la persona que estudia inglés no es intérprete ni traductor o traductora. Entiendo. Chicas, muchísimas gracias. Profesoras, muchísimas gracias. Nuestro deseo es el siguiente, si ustedes estuvieron cómodas, nosotros estamos bien. Si pudimos decir la mayor cantidad de cosas que más o menos teníamos prevista, nos quedamos contentos. ¿Más o menos fue así? Sí, tal cual. Es mucho por ahí lo que queremos contar en un tiempo breve. Esperamos haber sido claras y que, bueno, se entienda nuestro mensaje. Gracias, chicas. Un gustazo, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señores, nosotros seguimos esta recorrida, así que pues bien, será hasta entonces.